Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Estás escuchando Así las Cosas. De ese total de personas notificadas, 1.222.753 personas han resultado con un resultado negativo al virus SARS-CoV-2 y un total de 1.003.253 personas ahora han obtenido un resultado positivo. Desafortunadamente han perdido la vida un total de 98.259 personas. Así las Cosas. Bueno, y la verdad es que es importante detenernos. En nuestro país ya rebasamos el 1.000.000 de personas contagiados en acumulado, por supuesto, por COVID-19, y estamos pues a nada, seguramente a 2 días o 3 días de alcanzar la terrible cifra de 100,000 personas fallecidas, eso asumiendo que hay un subregistro, por lo tanto la realidad será muchísimo peor de lo que sabemos, pero bueno, pues estos son los datos oficiales que se tienen, y quisimos detenernos tantito con la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi. Ustedes la conocen, hemos hablado ya en otra ocasión con ella. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Lori-Ann, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saluda Gabriela. ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenos días. Saludos a ti, a Javier y al auditorio. Gracias, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Y pues arrancaría un poquito diciendo dónde estamos parados. Ahorita quiero hablar también un poquito del tema de las vacunas y queremos también hablar contigo de esto que estás haciendo que se llama Salvemos Conciencia. Pero ¿dónde estamos parados hoy, que es lunes 16 de noviembre, cuando hablamos de COVID-19 en nuestro país, doctora? Sí, bueno, estamos parados en un escenario realmente muy lamentable. Y viendo hacia adelante, pues no pinta nada mejor. Tenemos, como bien lo acabas de decir, tenemos más de 1.000.000 de casos, 1.006.522 casos al día de ayer en cifras oficiales, 98.542 defunciones también en cifras oficiales. Esto nos está dejando en la cuarta posición a nivel mundial de mayor número de defunciones, de muertes por COVID-19. Recordando que esta cifra, además de todo, está subestimada, muy subestimada. De hecho, en el último reporte de exceso de mortalidad que dio a conocer la Secretaría de Salud, se hablaba de más de 139,000 muertes en exceso atribuibles a COVID-19, con además otras 54,000 muertes que dicen no ser atribuibles a COVID-19, pero las cuales muy probablemente se deban a padecimientos que no han podido ser atendidos adecuadamente, precisamente por la pandemia. Entonces son defunciones, es decir, la cifra está muy subestimada. La cifra ahorita que se calcula como real rebasa los 200,000 muertos por COVID-19 en nuestro país. Esto pues es muy lamentable. Ahora, desde luego, olvidemos, lamentable, se queda muy corta esa palabra, ¿no? Cada vez que en las conferencias de prensa dicen muerte y enseguida siempre, nunca omiten decir la palabra lamentable, ¿no? Como si eso arreglara algo, ¿no? Más que lamentarnos, necesitamos tomar acción, es decir, acción para ver cómo detenemos esta cantidad de muertos en el país. Entonces, sí hay acciones concretas que se pueden tomar. Estas acciones deben venir del gobierno y también deben ser en conjunto con la sociedad. Entonces, lo que nos pinta hacia adelante son unos meses realmente muy complicados, que pueden terminar siendo meses marcados por una tragedia sin precedentes en nuestro país, que son los meses del invierno, en donde se espera por diferentes razones. Una, porque estamos ya francamente en la temporada de influenza y de los virus invernales estacionales que sabemos que nos golpean muy duro en esta época del año. Esa es una. Dos, estamos viendo lo que está aconteciendo en los países europeos, en donde están entrando en una segunda, para ellos sí es una segunda oleada. Segunda, porque ellos la primera oleada la controlaron muy bien, a diferencia de nosotros, ¿verdad? Pero están entrando en esta segunda oleada, y la segunda oleada está siendo mucho más acentuada que la primera. Si la gente del auditorio recuerda los escenarios muy catastróficos que vimos en Italia, en España, en Francia, ¿verdad? Por allá de los meses de febrero, marzo, abril, pues lo que les está pasando ahorita en Europa es peor.
Es decir, tienen un mayor número de casos diarios registrados, mientras que las defunciones no van a la par de los casos. Es solo cuestión de tiempo para que los hospitales vuelvan a saturarse y empiece a aumentar otra vez sus índices y de letalidad y el total de los muertos que están registrando diariamente. Eso es lo que viene para acá. Es decir, cuando ocurrió esto en Europa la primera vez, enseguida vino para acá y nos afectó eso mismo. Ahora, nosotros nos está agarrando realmente en mucho peores condiciones porque ellos allá por lo menos habían logrado controlar la primera oleada. A diferencia de nosotros que nos hemos eternizado en una curva que nunca ha descendido, nunca, una pandemia que jamás se ha logrado controlar. Esto quiere decir que nos va a agarrar, nos está ya agarrando porque estamos en un repunte franco. El doctor Arturo Erdely habló de este repunte desde el mes de septiembre. Como él y como mucha gente, yo incluida, hemos estado alzando la voz desde los meses de marzo, abril, mayo, y no hemos parado para decir qué es lo que se venía en los meses invernales, pero todas nuestra crítica, nuestras súplicas, nuestros señalamientos han caído en oídos sordos. Sí, somos varios ya en la comunidad científica y médica que alzamos la voz por esto mismo, pero por parte de las autoridades cae en oídos sordos y parece que no tiene importancia que en nuestro país se hayan muerto más de 200,000 personas en menos de un año por esta pandemia y que diario en nuestro país actualmente estemos volviendo a las cifras que teníamos en los meses de junio y julio, con 5,000, 6,000 y más muertes registradas todos los días en nuestro país. Sí, y es que, doctora, ¿qué tal? La saluda Javier Risco, buenos días. Parecería que, insistimos, como que parecería que durante algún tiempo, sobre todo en octubre, se habló en pasado de la pandemia. Sí entendemos este equilibrio, que es la fórmula imposible entre estabilizar parte de la economía, el descongelamiento económico, pero por supuesto no perder de vista el tema de salud. Durante la primera etapa se habló mucho tiempo, doctora, de un pico máximo de contagios. Se decía, en mayo va a ser el pico máximo de contagios en la Ciudad de México, va a estar en junio por ahí en Guadalajara, tal, y como que la población entendió en cierto sentido que tenía que resguardarse en ciertas semanas. Insistimos, era como una estrategia, poco a poco que tendrá que irse adaptando. ¿Hay algún tipo de proyección, doctora, por ejemplo, para diciembre, para enero, para los meses que quedan, de decir, estas fechas, estas semanas, es donde estamos viendo otra vez un repunte en el número de contagios, doctora? A ver, sí, es que ahí, por ejemplo, está Javier también manejando esto, que es muy lamentable que se maneje tanta desinformación que proviene desde el círculo más alto de la autoridad sanitaria, ¿no? A ver, empezaste diciendo que parece que es imposible, ¿no?, manejar esta dicotomía entre la economía y la pandemia. Esto es una falsa dicotomía que se origina de una narrativa falsa también, que proviene de las autoridades sanitarias de nuestro país, específicamente por parte del doctor López-Gatell. La razón es porque él ha manejado una dicotomía falsa entre, bueno, o controlamos la economía o controlamos la pandemia. Pero la pregunta ahora es, a ver, doctor, ¿cómo le está yendo con eso, verdad? Porque nuestra economía está colapsando y tampoco hemos controlado la pandemia. Entonces, aquí no existe tal dicotomía. Es muy fácil la solución y solo basta mirar hacia los países del sureste asiático para saber cómo sí era posible ver por la economía del país. Y la forma de ver por la economía del país es, primero que nada, controlando la pandemia. Es decir, esta falsa narrativa que proviene de nuestras autoridades sanitarias, de que, bueno, pues es que tenemos que controlar la economía. La economía no se está controlando ni se va a controlar hasta que no se controle la pandemia. Entonces, ese punto es lo que tengo que decir al respecto. Que es una falsa dicotomía. El control de la economía, sin control de la pandemia, es una ilusión.
Es una ilusión, es una falsedad, eso no existe. Entonces, a ver, aquí hay otra cosa, que es otra mentira que nos han manejado en el discurso. Esto de decir, es que con el tiempo esto va a pasar, con el tiempo, o sea, ya tenemos mucho rato y estamos cansados y ya, bueno, ¿cuánto tiempo falta para que se acabe la pandemia? Señoras y señores, déjenme decirles algo, esto no tiene fecha. El tiempo no va a controlar la pandemia. Este tipo de eventos de transmisión epidémicos de grandes proporciones, que son infecciones que se transmiten entre seres humanos, no ceden, ni pasan, ni se controlan meramente con el tiempo. Se necesita intervención gubernamental e intervención y apoyo por parte de la sociedad para controlarlo. Entonces, no hay fecha. Ahora, se nos habló de picos y más picos. Me acuerdo que de repente hasta habían artículos, la danza de los picos, ¿no? Que era, pues sí, nos dijeron que en abril venía un pico, que en mayo venía el pico, y luego Gatell no le llama pico, le llamaba acmés, sus susodichos acmés, que nunca llegaron, ¿verdad? Ahora déjenme explicarles por qué. En Europa sí tuvieron picos. Donde no han tenido pico tampoco es en Estados Unidos, por ejemplo, porque ellos siguen en una grandísima oleada, primera oleada, que tampoco han logrado contener. Muchos países latinoamericanos están en la misma situación. Ahora, Europa tuvo picos. El pico es esto. Empezaron en febrero, por ejemplo, en Italia, y para el mes de mayo ya habían controlado el problema. Entonces, por ahí de abril tuvieron un pico que descendió, se controló, y pasaron muchos meses con, ahora sí, su curva aplanada. ¿Sí? Aplanado significa que ya registraban muy poquitos casos y defunciones diarias durante un periodo de tiempo relativamente prolongado. Eso, si la gente se da cuenta y recuerdan aquello de los picos, pues simplemente no basta más que ver la gráfica que tenemos de casos o defunciones diarias en México, en donde no existe tal no pico. Hay. Así es. Sí, y ni no vendrá, lo hay. Ni Así vendrá es, nos están hasta acercando que no se aquí. haga una Exacto. intervención. ¿Perdón? Dice aquí, me acercaron aquí un tuit de Guillermo Torres, rector del Tec Salud, que dice precisamente en un análisis reciente en The Economist se reportó que los países que tuvieron una menor caída en el PIB fueron aquellos que mejor han controlado la pandemia. Mejorar la economía requiere controlar la pandemia, que es justo lo que tú estás diciendo en estos momentos, doctora. Ay, bueno, nos tenemos que ir al corte, pero me gustaría que nos contaras rapidísimamente, nos queda ya nada más unos segundos, pero esta iniciativa que traen de Salvemos Conciencia, por favor, para que quienes nos escuchen también la conozcan. Sí, claro que sí. La iniciativa de Salvemos Conciencia es mi esfuerzo y el de un grupo de médicos y científicos por pasar de la crítica a la acción. Nosotros hemos sido muy críticos durante este periodo por la forma como se ha manejado la pandemia en nuestro país y en otras partes del mundo. Ahora, esto, como ya dije, ha caído en oídos sordos. Para hacerle frente a esto, decidimos tomar acciones y hacer desde nuestra trinchera lo que se podía para salvar vidas. Entonces, Salvemos Conciencia se origina, pues, de la preocupación y compromiso personal y profesional de que somos un grupo de científicos y médicos ante la crisis que se vive de COVID-19 en nuestro país. Lo que pretendemos tenemos un sitio de internet, estamos en salvemosconciencia.org. Los invito a todos a que visiten la página. Queremos, a través de la información científica comprobable, veraz, informar a la población adecuadamente sobre cómo cuidarse del contagio, cómo atender a sus familiares con COVID cuando los tienen que cuidar en casa, cómo hacer para autovigilar sus signos tempranos de COVID en casa y buscar atención médica temprana. Queremos arrancar una plataforma en donde estaremos dando atención médica a distancia gratuita a la población para contra COVID-19, desde luego. Claro. Bueno, ya lo estamos compartiendo ahorita, por eso es importante también decir, bueno, aquí es salvemosconciencia.org, ahorita lo estamos compartiendo, y si nos permites, le seguimos hablando en los próximos días y semanas, doctora, para estar promoviendo esto, y bueno, y para estar hablando, por supuesto, de lo que está pasando en nuestro país. Gracias por estos minutos. Nada que agradecer, al contrario, un placer verdaderamente estar en su programa.
Un abrazo, doctora, gracias. Gracias, doctora. Es la doctora Lorian Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Y nada más recordarles esto, el sitio es salvemosconciencia.org. Ahorita lo compartimos y ahí pueden ustedes resolver todas las dudas que tengan sobre cómo tratar, qué hacer, a quién acudir, cómo preguntar, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, hay crítica, pero también hay propuestas y de eso se trata. Vámonos.